da un enorme gusto saludar a Eunice Rendón. Siempre es un placer tenerte aquí. Eunice Rendón, experta, entre otras cosas, en el tema migratorio. Gracias, Eunice. No, muchas gracias a ti por invitarme. La semana pasada hubo una reunión en Washington de altos funcionarios del gobierno, altísimos, secretarios de Estado, el secretario de la Defensa Nacional, en fin, con altísimos funcionarios del gobierno de Joe Biden para hablar de migración. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, esto forma parte de una serie de reuniones que se han venido dando, como recordarás, Leo, después de Navidad se anunció repentinamente una visita también del gobierno estadounidense, siempre con la presencia de la asesora Sherwood, que es la que creo más ha venido a México a ver este asunto. Y claro, es asesora del presidente Biden. Sí, es asesora del presidente Biden, pero ha estado muy metida en la relación bilateral, por supuesto, encabezada esta delegación por el secretario Blinken. Y bueno, habían acordado verse en un mes. Y bueno, creo que en razón de eso se hace esta reunión en Washington. En ambas reuniones, desde la primera, pues vinieron, creo yo, ante el crecimiento del tema migratorio y ante también pues una caravana que además justo cuando ellos visitaron se estaba generando pues la más grande del año prácticamente en esos momentos. Entonces hay una presión política. Eso creo que la primera razón es que hoy derivado del discurso republicano y bueno, ahora de cara a que Trump parece ser el candidato, pues, pero no solo Trump, sino que Greg Abbott, DeSantis, todos habían estado con un discurso muy antimigrante y proponiendo cosas muy racistas. Esto ha presionado al gobierno de Biden, que ha ido cambiando, pues ahora sí que mucho lo que él decía de los migrantes en un inicio, ¿no? Que entró como con propuestas más abiertas que no pudo cumplir. O sea, hay que recordar que propuso incluso el tema de la reforma en Estados Unidos, que pues por supuesto nunca no se logró. Desde Reagan no hace. Siempre lo prometen y no pasa. Y luego otros temas que tienen que ver también con este contexto, que es el programa de Permanece en México, que hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran de este lado, el título 42, que hacía que con el pretexto de la pandemia deportó a personas de 8 países a México durante un par de años. Entonces, bueno, todo este contexto, terminaron estas dos políticas que se tardó Biden en cumplir la terminación de las mismas, a pesar de que lo había prometido desde el inicio. Y bueno, ahora en este contexto parece que viene a hacer una nueva presión a México para que justo pues no lleguen los migrantes hacia la frontera. Que nosotros les hagamos el trabajo sucio, Eunice. Sí, pues de cierta forma, al menos el de detener a los migrantes, que seamos como parte del muro. Es trabajo sucio. Que seamos enfrentar muro, la fuerza pública a gente que quiere pues mejorar sus vidas pasándose al otro lado, ¿no? Y yo creo que aquí hay varias cosas que mencionar. México insiste mucho en todas estas reuniones en el tema de las causas, que creo que es muy importante atender esas causas y también pues tener, y eso regreso a la reunión también que se hizo en Chiapas con la canciller y con el presidente y con varios mandatarios, pues sí es importante tener esa interlocución con los países expulsores, porque definitivamente las causas son complejas y la migración ahí sigue. Entonces, bueno, ahora se acuerdan algunas cosas interesantes. Me parece que está el tema de las armas, que además coincide, bueno, ahí hay una discusión. El embajador creo que dio una rueda de prensa el día de hoy, ¿no? Salazar, mencionando que van a investigar si realmente hay estas armas de uso exclusivo del ejército estadounidense ya en México, que eso lo mencionaba la canciller, que lo decía justo. Pero ¿cómo van a investigar? Pero claro que están, hombre. Bueno, el 70% de las armas son de Estados Unidos. A mí me encanta porque los estadounidenses dicen paren a los migrantes como si fuera posible y los mexicanos digan paren las armas como si eso fuera posible. Es una frontera incontrolable, 3,000 kilómetros, hombre, ¿o no? Sí, bueno, más de 200,000 armas pasan cada año Estados Unidos acá. Por favor. Y bueno, reconoce el embajador, también es interesante, que el 70% de las armas que hay en México provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que también en esta coyuntura, bueno, México resulta que una corte también dice que sí puede demandar a las armerías, que este es un asunto que de verdad está ahí. Bueno, eso también, pues sí es una cosa distinta que no se había dicho en las cortes. Entonces ahora, pues sí va a poder demandar a estas 6 empresas pidiendo una indemnización por el daño. Déjame regresar al tema migratorio, Eunice. Estuve en Estados Unidos el fin de año y estuve escuchando muchos medios, pero parece, o sea, hay un consenso de que en este tema ganaron los republicanos. Que los demócratas se han tenido que ceñir, digamos, a la agenda más dura en materia de migración que lo puso desde el presidente Trump.
Y creo que tienen razón, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente ahí sí han ganado los republicanos poniendo el tema en la agenda y pues mismo Biden tuvo que sentarse a negociar con ellos ante la petición de presupuesto para Ucrania, Israel, y ahí es donde el tema migratorio fue la moneda de cambio. Sí. Y es ahí después de esa reunión que vienen a México, entonces todo coincide. Y aquí nada más hay un dato, pero se presume en esta nueva reunión en Washington que se redujo a la mitad la migración o las llegadas a Estados Unidos. Es cierto, pero allí hay que considerar, Leo, también que es un tema estacional. O sea, en diciembre, en noviembre, diciembre son temas, más bien diciembre y enero son meses en donde hay menos flujos. Hay que esperar a ver qué pasa más tarde. Y lo más importante, sí tener una visión más integral, porque la gente va a seguir migrando. Entonces, las vías legales, que México también ha insistido, no los veo en estos 10 acuerdos y me parece que ese es un tema en el que no hay que quitar el dedo del renglón. Cómo ir haciendo un modelo de integración, pues ahora sí que laboral, económico, por la parte productiva, cómo meter al sector privado también en estos acuerdos, porque de otra forma yo lo veo muy difícil. Danos una radiografía ahora, tú que lo tienes muy claro, Eunice, de cómo está la migración ahorita, de dónde están viniendo. Centroamérica, Cuba, Venezuela, Colombia, África, o sea, porque se dice que ya hay un tutti frutti ahí impresionante. Bueno, México siempre ha tenido muchas nacionalidades, más de 130 nacionalidades que vienen, pero en estos últimos 2 años, de forma particular, y algo que no habíamos visto antes, países como Cuba, Haití, Cuba, Haití y Venezuela ocuparon los primeros lugares de la migración, por obvias razones de lo que está sucediendo en esos países, que no son menores, porque a diferencia de lo que pasaba antes, que el principal motivo era económico y búsqueda de oportunidades, la realidad es que muchos de estos migrantes vienen por el riesgo de perder la vida, por amenazas también de muerte o por persecución política, por ejemplo. Entonces, bueno, mucha gente está migrando y a esto se sumó en 2023, eso ya se veía desde 2022, pero en 2023 se sumó además nuevas nacionalidades. Vimos el tema, por ejemplo, Ecuador, desde el inicio de 2023, muchos ecuatorianos llegando, también más guatemaltecos llegando y colombianos. Esas 3 nacionalidades se sumaron como a las de, ahora sí que más paso y más llegada a México y Estados Unidos. Y el tema de África también es interesante, porque aunque siempre hemos tenido una pequeña migración africana, aumentó un 15% durante 2023. Entonces, y esto también puede tener que ver con las políticas y decisiones que se están tomando en Europa, que también el tema migratorio pues ha sido de mucha discusión y desafortunadamente tanto allá como acá creo que tiende a irse a un tema de xenofobia, de racismo y es muy importante que eso se cuide, porque no hay que olvidar, Leo, que con Trump aumentaron 20% los crímenes de odio en contra de migrantes latinos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver un modelo de integración, el cómo también ver esta 100%. Otra parte, porque pues no va a bastar con la militarización, con la securitización y la deportación. Una última pregunta, me queda un minuto, Eunice. La migración mexicana, ¿dónde está? Bueno, eso también es muy importante. Justo en los últimos, desde mediados de 2020 a la fecha, venimos viendo una migración muy importante. Durante 10 años, una década, se hablaba incluso de una migración tasa cero. Eran más migrantes los que retornaban de allá, mexicanos, que los que se iban. Pero a partir de mediados de 2020, con todo y pandemia, vuelve a haber un flujo muy importante de migrantes mexicanos, 450,000 en 2020, 650,000 en 2022, 850,000 en 2020. Casi estamos en 1 millón. Entonces, estamos casi en el flujo, o sea, entre los que se fueron y llegaron. Los que se fueron, digamos, hay un 850,000. Bueno, estos 850,000 son los detenidos por la patrulla fronteriza, que la primera nacionalidad es mexicana. Pues sí. Entonces somos la primera nacionalidad. Y esos no los puede, esos por más que Estados Unidos presiona, pues no los puede parar México a sus mexicanos. Y sobre todo las razones por las que migran, Leo, porque otra vez no es nada más la pobreza, son lugares donde han tenido que desplazarse porque el crimen ha ocupado básicamente. Te apuesto que vamos a estar hablando en 6 meses de la cantidad de guerrerenses, sobre todo de Acapulco, que se fueron. Vas a ver. Gracias, Eunice. Muchas gracias. Gracias, Eunice Rendón. Gracias a usted. Muy buenas noches.